todos. Hay en este momento 15 personas adheridas aquí a la llamada de WhatsApp, perdón, de Meet. Hago esta salvedad porque se supone que a día de hoy estaríamos usando la herramienta de Microsoft Teams, pero hay inquietud de los estudiantes que están en este momento en la línea. Ha sido muy difícil y traumático para todos ellos acceder a esta herramienta en razón de múltiples trabas que presenta la herramienta, dado que no son nativos. Digamos, la universidad no es nativa de Microsoft, sino que es una coyuntura especial. Bien, en un rato, que yo creo que se van a adherir más personas, pues correré la lista para que quede sentado el nombre de cada uno de ustedes aquí en este video chat. Bien, antes de tocar el tema, que es un tema ya metodológico netamente, dejamos ya de un lado los temas paradigmáticos, los temas relacionados con todo aquello de la epistemología y del pensar, porque la intención de haber tocado esos temas epistemológicos era justamente hacer que ustedes pensaran en lo que nos rodea, en construcción de conocimiento, en lo que está por este tiempo, en este momento, pues causándonos una cierta presión, como es el caso del coronavirus. Yo hice una propuesta de trabajo para ustedes que me pareció interesante, las respuestas de ustedes, las reflexiones que hicieron, especialmente en los escritos en los que algunas personas, algunos de ustedes manifestaron ciertas reflexiones que me dejaron a mí, pues, digamos, mirándolo de una forma positiva, porque hay una crítica muy buena de lo que pasa en la realidad. O sea, no se están tragando solo los amay. Precisar algunas cosas, que la situación que estamos viviendo y que los puso a ustedes a pensar, nos lleva casi a todos los que están, ya les retroalimentaré sus trabajos, los llevó a casi todos a pensar prácticamente la misma reflexión, en el sentido de que todos han sentido que es una problemática que nos involucra a todos, es una problemática que nos cambió la vida a todos, y hay posiciones de cada uno de ustedes en relación a las conjeturas que se plantearon en el proceso de escritura que hicieron aquellas personas que pusieron un escrito para manifestar su posición, igual que la que puede tener usted. Bien, la reflexión de parte mía es quererles dejar sentado de que el conocimiento tiene una construcción dependiendo del imaginario o lo que llamamos nosotros la cosmovisión de cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hayamos sido criados. Eso lo conversé en una clase presencial. De acuerdo a cómo hayamos sido criados, así tenemos una visión del mundo. Sin embargo, con el advenimiento de todas estas redes de internet, redes sociales y demás, yo creo que el espíritu crítico del pensamiento crítico se ha mejorado mucho. Y a pesar de que hemos criticado que las personas de estas generaciones millennial y senior son bastante laxos o triviales, y me perdonan la palabra, no es ofensiva, triviales en el sentido de que solo usan la vida para los elementos prácticos, ¿no? Solamente se concentran en aquello que les hace vivir la vida, y no en la complejidad que antes las generaciones como la mía nos concentraban. Eso no es ni bueno ni malo, pero si lo vamos a ver, no es bueno, porque también nosotros tendríamos que llevarnos a mirar los múltiples escenarios. Por ejemplo, lo que quiero decirles con esto es que las personas usan el pensamiento pragmático, es decir, práctico, de acuerdo a lo que convenga.
Sin embargo, lo que manifestamos a través de esta inquietud es que en razón de lo que ha ocurrido con la pandemia, la gente ha asumido un pensamiento crítico unificado, todos. No he visto a nadie que no haya tocado la llaga justa donde duele, porque atribuimos la pandemia en general a desatenciones, digamos, de los gobiernos. También lo hemos criticado en relación a la misma forma como nos criaron. Hay gente que ha dicho, sí, nosotros tenemos culpa porque mira cómo nosotros hemos impactado horriblemente en la tierra, todos tenemos algo que ver con lo que está sucediendo, todos somos responsables de lo que está sucediendo, pero todos unificados en el criterio han dicho que están viendo la posibilidad de que todo, con base en lo que está sucediendo, vaya a cambiar. Y eso me dejó a mí gratamente sorprendido por las redacciones. Hay una, inclusive busqué plagio, intenté, muy poquitas personas copiaron cosas de internet, pero algunos lo usaron bien. Si lo copiaron, lo usaron bien. No aparece como copia, sino como su pensamiento, que era lo que más me interesaba a mí que lograra. Bien, eso es, miren, la conclusión de todo esto es que los paradigmas que estaban montados desde hace unos, póngale 30 días atrás, se renovaron y ahora hay nuevo montaje de paradigmas. Definitivamente ya no vamos a relacionarnos socialmente, se acabarán los choques de mano, ya nadie volverá a darse la mano, se acabarán los abrazos de antes, los besos en las mejillas, todas esas cosas seguro que se cambiarán. Y eso es la trivialidad, es decir, eso es lo superficial. Lo complejo, se modificarán las maneras de ver la economía, se modificarán los aspectos relacionados con la sociedad. Miren que a pesar de que hay un uso maquiavélico de los bancos para que supuestamente nos están dando tiempos laxos para que nosotros podamos pagar de buena forma, la economía, inclusive la cultura financiera, va a cambiar, porque ya ahora no es de ellos, ahora somos nosotros los que decidimos si hacemos préstamos para pendejadas o hacemos préstamos para generar empleo, para proponer negocios, para hacer cosas diferentes. Todo va a cambiar. Y los ricos tuvieron también, aunque es difícil que un rico se desprenda de su riqueza, ellos también han sido afectados porque, si se dan cuenta, en un momento dado de esta vida que estamos viviendo en esta circunstancia, la gente no está comprando muchas cosas, por ejemplo, electrodomésticos, ropa, cines, eventos, espectáculos y demás. Todo eso se ha aguantado y la gente se ha concentrado en comprar alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que también las modificaciones en la cultura económica y la cultura financiera también se modifican. Entonces, todo esto tiene como conclusión de que vienen el montaje de nuevos paradigmas. Nunca nos cayó tan oportuna la clase esta que nosotros hemos tenido de discutir cosas de lo que sucede en la vida cotidiana, en la vida secular. Y ahora estamos nosotros viendo que la teoría, aquella que decía que un paradigma se monta y uno se desmonta, es totalmente real. Lo que pasa es que siempre ha ocurrido, sino que no nos dábamos cuenta porque no la podíamos percibir, porque simplemente generaciones llegaban y encontraban paradigmas montados. Y ahora ustedes han sido de la generación que han visto o van a ver cambiar ese tipo de maneras de pensar, ese tipo de paradigmas. Bien, eso era. Después, bueno, los trabajos fueron generalmente buenos, digo generalmente, porque la mayoría de todos de ustedes hicieron buenas reflexiones, me gustaron. Pues hasta ahora no ha perdido nadie ese ejercicio del primer corte. Y no es regalo, es verdad, lo hicieron bien, hablaron bien, participaron bien. Bueno, pero sí me preocupó que no todo el mundo lo hizo. Y calculo que más de 9 personas, aquí las tengo, 9 personas no hicieron actividades relacionadas ni con la formativa ni con la cognitiva. Cada uno sabrá, pues los que están aquí no creo que sean, porque no estuvieran aquí y han recibido todas las inducciones. Hay unas personas que no se están conectando,
que no están haciendo actividades. Y bueno, aunque de mi parte estoy abierto para recibir los trabajos, para que no pierdan, estoy en disposición también de decirles que es necesario que lo hagan, porque al pasado un tiempo, pues ya nada podríamos hacer con ustedes. Yo sí estoy disponible para aquellos que digan, profesor, yo no había presentado esto, aquí sí lo presento, y no habría por mi parte ningún inconveniente para resolverles la situación, evaluarles y demás, retroalimentar. Bien, bueno, pero ya dejando un tema ese, dice, voy a mirar aquí el chat de preguntas que no estaba mirando porque estaba hablando, dice, profe, es que hay estudiantes que no tienen internet y se les dificulta presentar los trabajos. De acuerdo, yo eso lo sé, y también la universidad, por eso es que se ha propuesto la entrega de un chip de Movistar, que por esa razón, además, que estos estudiantes que reciben el chip, ese chip es de Movistar y Movistar es de Microsoft y Microsoft es el del Teams. Por lo tanto, para beneficiar a todos los estudiantes, todos aquellos que tienen dificultades porque no tienen un equipo, porque no tienen internet, al suministrárseles ese chip que da la universidad para esas personas, le están permitiendo acceder, así sea vía celular, para que puedan cumplir con sus tareas. Miren, a la antigua usanza, si yo no puedo, es decir, acceder a un computador y no sé qué, pues yo tengo la mano y un bolígrafo, y si me pidieron hacer una reflexión, pues yo la escribo como en la antigua usanza, una reflexión, le tomo una foto, se la mando al profesor, mire, profe, yo no tengo computador, la hice a mano, le tomé esta fotografía por el celular y se la estoy enviando para que me ayude. O si tiene contacto con un compañero, mi compañero, por favor, mira, esto lo hice yo a mano, le tomé esta foto, mándasela al profesor para que el profesor me retroalimente. Bien, hay varias formas. La idea es ayudarnos a todos, y sí, comprendo la inquietud que me trasladas cuando me dices que hay estudiantes que se les dificulta por el acceso a Internet. Bien, hoy vamos a trabajar un tema ya, como lo dije al comienzo de esta presentación, una actividad que tiene que ver estrecha con lo que es el tema ya metodológico, el método que necesito, pero ya en el uso de mi actividad como administrador de empresa. Bien, resulta que aunque ustedes están en segundo semestre y desconocen muchas de los componentes de la administración de empresas, pues porque apenas están en segundo semestre y apenas están recibiendo las primeras bases, hay muchas cosas que nosotros podemos mirar desde la mirada de la misma ciencia administrativa. ¿Y por qué les digo esto? Porque el primer paso de este trabajo, que ya arranca con el tema metodológico, es fundamentalmente el manejar temáticas que guarden estrecha relación con mi oficio, mi profesión. Entonces, fíjense, aunque hay carencia porque nos falta mucho conocimiento, si apenas vamos por el segundo semestre y ustedes van a llegar hasta un noveno semestre, ese noveno semestre les va a dar un constructo muy grande para hacer un trabajo más allá adelante, en séptimo semestre o en noveno semestre, diferente al que estemos planteando hoy. Pero yo siempre he dicho, yo recomiendo que la idea que yo fije desde los comienzos de mi entrada en una institución, en una universidad, se sostenga en el tiempo. Solo que como yo voy a recibir más conocimiento, esa idea que yo tenía ahora que estoy en segundo, se va a ir mejorando o se va a ir cambiando, depurando hasta que llegue a los semestres más complejos. Entonces, miren, para entender lo que les voy a decir, vamos a trabajar temáticas. Lo primero que hay en un método de investigación, en metodología de investigación, es la selección de un tema. ¿Cuál es el tema que más me preocupa en mi comunidad, en mi trabajo, en mi escenario, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en mi contexto en todo caso? Entonces, fíjense lo que sucede. Ahora mismo, esas reflexiones que yo los llevé a que ustedes hicieran en torno a lo que sucede, por ejemplo, con el COVID-19.
nos lleva a pensar que esto guarda relación con muchos elementos de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el impacto, yo quisiera averiguar en una investigación cuál es el impacto que tiene el COVID-19 en la economía de Barranquilla. Pero fíjense esto, el COVID-19 en el impacto de la economía. Nunca pensaba así, ¿cómo así? Un pequeño, una micropartícula, una nanopartícula está incidiendo en la economía de una ciudad. Bueno, eso es un tema de investigación que guarda relación con lo que usted estudia, porque usted estudia administración de empresas, pero las empresas están insertas en un escenario económico, que es lo que les da la libertad de desarrollarse. El tema de la libre economía es un tema conexo. Cuando me digo conexo, estoy diciendo un tema afín al estudio que usted hace de su carrera, la administración. Entonces, fíjense, a ponerse a pensar, y esto no es que lo esté llevando allá, pero sí lo estoy abriendo, que es como el escenario más fácil de abordar para un trabajo como el que pretendemos nosotros hacer entre este segundo corte y el examen final. Y es que es de sumo interés el que yo aborde una temática tan interesante como esto, porque miren, ¿cuántos trabajos pueden hacer? Y los que toman nota, tómenla, este es el momento. El COVID, como lo dicen oficialmente, el COVID-19 impacta en la economía. Pero la economía tiene múltiples facetas. Entonces, por ejemplo, el tema económico a nivel empresarial, ¿verdad? A las empresas. Pero las empresas no son de una sola dimensión. Las empresas son grandes, son medianas, son pequeñas y son microempresas. Entonces, pequeñas, grandes o medianas, todas las afectan por iguales. No, profesor, las grandes se afectan más, las pequeñas no, eso es relativo. Pues las grandes se podrían afectar más en razón de que su músculo financiero es más alto y entre más riesgo hay, más podrían afectarse o en algún momento sacar provecho de la situación. Miren que los laboratorios la tienen todas, los que producen inclusive alcohol. Habían empresas que estaban muertas. Por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia estaba a punto de cerrarse y resulta que le apareció el ángel de Dios diciéndole, ¿sabe que se necesita hacer? Ya no produzcan ron, que el ron no lo están tomando, ese no se usa, pero sí se está necesitando alcohol. Y ellos ahora están produciendo cantidades, millones de botellas de alcohol para suministrar a todo el país. Entonces, fíjense que era una empresa grande a punto de morirse, mira el impacto terrible, pero apareció las circunstancias y los llevó a reactivarse. Pero hay empresas micro o pequeñas que también, de acuerdo a su volumen, de acuerdo a sus operaciones, también tienen su impacto, si reciben su impacto. Hay muchas pequeñas empresas que les ha tocado cerrar, restaurantes, peluquerías, panaderías, en fin, cualquier cantidad de negocios que, dependiendo de dónde estén ubicados y dónde estén enfocados, pues así se afecta. Entonces, fíjense, se afecta desde la perspectiva económica las empresas grandes, medianas, pequeñas y pymes, esas pequeñitas, esa del día a día, esa también se afecta. Entonces, fíjense, cómo el COVID-19 impacta en la economía de las grandes empresas, un trabajo. Cómo el COVID-19 impacta en la economía de las medianas empresas. Cómo el COVID-19 impacta en la economía de MIPYMES o de pymes, pequeñas y medianas empresas. En fin, fíjense, pero ahora no es simplemente eso, es que hay que coger las grandes empresas de qué sectores, porque hay múltiples sectores en las empresas grandes, laboratorios, inclusive resort, de entretenimiento, empresas de seguros, empresas de salud, empresas de todo tipo, ahí pueden haber grandes o pueden haber pequeñas. Entonces,
Esto para plantearles, mis queridos estudiantes, la diversidad de acciones que pudiéramos hacer para escoger un tema en estos momentos en el que sí se hace difícil plantear cualquier temática porque no podemos salir, porque no podemos hacer trabajo de campo, porque yo no puedo preguntar en la calle, pero sí tengo redes sociales que me permitirían a mí indagar sobre lo que piensan, por ejemplo, pequeños empresarios. Hey, si tienes un contacto de una persona que tenía una panadería que vendía normal, pero que ahora tuvo que despedir a sus empleados, que eran 4, eran 2 o eran 3, y solo quedaron con un solo panadero porque con eso es suficiente, pues sí se impactaron 3 personas. Lo que vamos a medir es cuánto se impacta, cómo se bajó el volumen económico de percepción de dinero y de este tipo de cosas. Bien, eso para hablar de un tema. Pero la economía es solo para empresas. No, la economía en las personas de a pie, como ustedes y como yo, también nos da nos hace un efecto, y yo diría letal. Yo la voy a poner en estos términos. ¿Cómo se afecta a un docente? No, si profesor, ustedes siguen dando clases. Sí, no es el volumen de trabajo que no es lo que me está afectando. Pero, por ejemplo, la universidad tiene un escenario, una infraestructura. La universidad ponía todo para que los docentes dieran las clases que ustedes recibían. Entonces, por ejemplo, la universidad, yo no tengo que pagar luz en la universidad, yo no tengo que pagar el agua, yo no tengo que pagar computadores, yo no tengo que nada, no pagar nada. Ya simplemente doy un servicio y recibo una remuneración. Pero hoy día es diferente. Los costos que asumía la universidad, soy solo a nivel de ejemplo, no escrito. Los costos que recibía la universidad o que asumía la universidad en torno a todos estos servicios que les estaba comentando, ahora los asume el docente, porque la energía ya no es de la universidad, sino es del hogar de cada docente. El computador es del docente, los datos de internet son del docente y todos se van a incrementar, absolutamente. Sobre todo que esto le llamamos nosotros sobrecosto, o sea, no estaban en la canasta familiar, en el presupuesto del docente. Ahora lo debe asumir el docente. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, por ejemplo, ¿se afectó? Claro, la economía no es la misma, porque ahora hay un rubro que él se va a ir. Pero dicen, no, pero es que ya ahora se evita el transporte. Dicen, no, pero él tenía un vehículo, exacto, se está ahorrando porque ya no nos trasladamos, ya la gasolina no se está gastando tanto, pero estoy asumiendo otros costos que son, dependiendo del servicio, más onerosos que otros. Bien, simplemente para hablar uno. Pero ¿y qué hablar de ustedes? El que trabaja, ahorita que me estaba conversando, no recuerdo el nombre, el amigo que más conversó, me decía, profe, que yo estoy trabajando y ahora a él no se le ha impactado su economía. Claro, mire que le trasladaron los horarios, miren que... Pero de una u otra forma, todo, absolutamente, como esto es un sistema, nos termina afectando a todos. Dicen, no, yo no, porque a mí mi papá me da todo y no sé qué. No, también terminamos afectados porque somos parte de un sistema. Entonces, en lo económico, todo, absolutamente todo, hasta tú que no tenías trabajo, pero que tu papá o tu mamá o tu acudiente te daba un dinero para que te trasladaras o almorzaras en la calle. Eso ya no lo estás recibiendo, no lo estás percibiendo, porque ahí lo tienes en la casa, pero eso afectó tu economía particular. Entonces, fíjense que la economía se ve en todas las dimensiones, no es simplemente para las empresas, que son las que mueven el mercado, sino para ti, que haces parte de esa misma dinámica. Ya no compras lo mismo que antes, mire cuántos, y tú te imaginas, por ejemplo, lo que estás viviendo el que vendía la popeta allá afuera, el popetero, como le decía yo. Tú te imaginas el que vende el cafecito allá afuera, que vendía un pan, es un pan así que parecía pollo crudo amarillo, y el tipo le echaba una mantequilla, y tú a veces por la fatiga comprabas eso. Y tú te imaginas, te has puesto a pensar, lo que llamamos la empatía, te has puesto a pensar en lo que ellos están viviendo. También estamos siendo afectados por la economía. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que a todos estamos tocando. Entonces, hablamos del COVID-19 y estamos hablando ahora de economía. ¿Cómo ese pequeño microorganismo, ese nanoorganismo, afecta a todo? En este caso, la economía, que es el tema conexo de nuestro. Entonces, fíjate,
hacer un estudio, yo tengo ya, inclusive, yo hice mi encuesta, porque voy a hacer un trabajo con todos los amigos, con todos mis contactos, probablemente a ustedes les llegue, porque yo tengo que seguir trabajando, yo soy un investigador, yo tengo que, no simplemente doy clases, tengo que hacer investigación. Y la investigación que yo estoy haciendo me está llevando a mí a que mueva mi cabeza. Entonces estoy haciendo ya hice el instrumento para trabajarlo con gente que me dé razón de qué tipo de empresa tiene y cómo se ha venido afectando para sacarlos por sectores. Si son grandes, medianas, pequeñas, de qué sector. Por ejemplo, voy a trabajar sobre un área de restaurantes que también se han venido afectando. Pero eso de venirse afectando trae en consideración otra cosa, y es, ay, ¿qué están haciendo esas personas que dejaron de percibir eso para recibir ingresos? Porque no se van a morir de hambre. Porque si nos vamos a tener a que el gobierno me va a dar un subsidio a un microempresario, ya sabemos que todo eso es mentira, que no le están dando ningún subsidio, que no están recibiendo absolutamente nada. Y los que están recibiendo la ayuda es insuficiente, porque aún ese que vendía ahí popeta o ese que vende ahí el tinto, que en promedio se gana 30,000 pesos diarios y que por supuesto no tiene un sueldo de millones, pero si tú miras 30,000 por 30 por 3, bueno, digamos que no trabaja 30 días, que trabaja 25 días, 30 por 25, haga la multiplicación esa y me dice cuánto ganaba él, pero con ese dinero que recibía, ¿en qué lo invertía? ¿Cómo compartía sus gastos? ¿Cómo dividía sus gastos? Bien, todo eso ha sido modificado y va a seguir modificando. Bien, entonces, para hablar simplemente de un tema, que es lo primero que uno tiene que pensar. Y estoy hablando del tema del COVID-19 en la economía. Pero usted puede mirar un tema desde la perspectiva del hogar. El impacto del COVID-19 en la economía de los hogares barranquilleros o de tu comunidad, pero bueno, vale por lo de los barranquilleros, de la comunidad. Listo. ¿Te has puesto a pensar ahora en torno al tema del COVID-19 y el impacto en la economía de las personas que no son de aquí? Por ejemplo, los extranjeros, los venezolanos. Fíjate que también ellos, pues, miren que ya los he visto, no solo los de aquí, los que viven en el interior del país, caminando desde Bogotá, los que viven allá, o desde otro lugar de Colombia, caminando, buscando un puerto fronterizo para poder pasar a devolverse a su país, porque aquí ya no tienen nada que comer, no hay que comer. ¿Es problema de abastecimiento? No, ahí están. Ustedes ven que los supermercados, las tiendas, todas están abiertas. Que hay todo que comer, sí, yo veo todo. No, que iba, la gente empezó en los primeros días a comprar huevos y arroz y no sé qué. Todos los días hay huevos y arroz en los supermercados, leche y todo. Entonces, no hay desabastecimiento. Lo que no hay es la forma de producir el ingreso que te permite acceder a esos productos. Y es lo que ha obligado a que esas personas que se rebuscaban el día a día ya no tengan porque no hay trabajo. Los que limpiaban los parabrisas de los vehículos, que recibían monedas, pues ya no hay tanto flujo de vehículos por las calles, por lo tanto todo se deprecia. Listo, entonces ahí tenemos ya temáticas para trabajar. Bueno, pero eso no es todo lo que nosotros tenemos que hablar. Lo que tenemos que hablar nosotros es en relación al tema de cómo yo detecto problemas. Porque el primer punto que ustedes van a desarrollar, y ya ahorita les voy a mostrar cuál es la metodología que yo utilizo para eso, se llama la metodología DQP, que ahorita se los explico. Y allí, con base en esa metodología DQP, vamos a aprender a nosotros a describir un problema. Porque yo les estaba contando temáticas, una cosa es un tema, una cosa es un problema. Las temáticas conducen a abrir problemas. Ya les voy a conversar al respecto de esto. Permítanme un segundo en silencio, denme 15 segunditos en silencio, pues de mi parte, para buscarles un material que quiero que lo vean y lo entiendan. Permítanme un segundo.
Ya estoy de vuelta. Vamos a entrar a un material que quiero que puedan observar. Ya les voy a compartir la pantalla para que lo puedan visualizar. Muy bueno. Vamos a observar aquí lo que les quiero mostrar. Bien, ¿pueden visualizarlo? Alguien que abra el micrófono me ponga un chat diciéndome si lo puedo ver. Yes. Listo. Bueno, muy bien. Bien, están observando una cajita que yo le bauticé metodología DQP. Esa metodología DQP, si se dan cuenta, de dónde, y lo estoy señalando, Q de quién, quiénes o qué, y P de problema, DQP. Si la vemos de abajo hacia arriba, PQD. Porque ahora diciéndolo de abajo hacia arriba, PQD, porque lo primero que yo debo identificar es el problema. Esto que estoy coloreando el amarillo. El problema es lo primero. Tema, COVID-19. Es un ejemplo. Lo que vamos a abordar aquí es ejemplo. No es necesariamente, obligatoriamente, a menos que todos decidan, hombre, profe, sí, queremos trabajar con el COVID sin salir de la casa. Vamos a contactarnos por Google, perdón, por Facebook o por Instagram, o por Twitter o por, no sé, LinkedIn o cualquiera de las redes sociales donde tengo amigos que me pueden retroalimentar sobre este trabajo que vamos a hacer. Pues, pero el tema es COVID-19 y economía. Tema COVID-19 y economía familiar. COVID-19 e impacto en empresas. COVID-19 e impacto en MIPYMES. COVID-19, en fin. En economía informal. La economía informal es esa de la calle, donde no pagan luz, no pagan agua, no pagan nada, no pagan impuestos, pero viven del día a día. Bueno, entonces lo primero de ese tema que yo escojo allí, que ya se los dije genéricamente, es justamente el seleccionado como COVID-19 y economía. Vamos a ponerlo y economía. Tema. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes allí lo que van a hacer en esta metodología es, en esta cajita, aquí donde dice que se ha identificado, especifíquelo, usted escribe sintéticamente cuál es ese problema. Por ejemplo, la estática de los mercados estáticos para la informalidad. Si mi tema es economía informal, COVID-19 y economía informal, entonces el problema es cómo ese COVID ha llevado a esa economía informal a detenerse. ¿Okay? Bueno, entonces ahí uno escribe en el problema lo que consideró de la temática. Por ejemplo, si yo quiero escribir aquí, lo único que voy a reemplazar dice, ¿qué se ha identificado? Especifíquelo. Usted escribe allí que la economía familiar se ha afectado. Eso es todo lo que tiene que poner ahí. Esto que voy a poner aquí en amarillo. ¿Ok? Luego bien me dice a quiénes o qué afecta. Entonces, si la economía familiar se ha afectado, entonces, ¿a quién afecta? ¿A clientes? No. ¿A empleados? No. ¿A proveedores? Tampoco. ¿A empresarios? Para el ejemplo, no. ¿A personas? Sí. ¿A qué persona? Al hogar. Entonces usted pone, en vez de todas estas cosas, ahí lo que pone es, ¿a quiénes o a qué afecta? Al hogar. Ok. Listo. ¿Dónde ocurre? Entonces ahí usted simplemente lo que va a ubicar allí es si eso es en una empresa, en un departamento, un sector, una comunidad
O como estamos hablando del hogar, entonces en hogares o en casas barranquilleras, hogares barranquilleros de estrato tal. Vamos a ponerlo estrato 2 o estrato 3 o estrato 1, el estrato que pertenezcamos cada uno. ¿Ok? Hogares de estrato 1. Entonces, ¿cuál es el problema? Afectación de la economía familiar. ¿A quiénes afecta? A miembros de la casa, del hogar. ¿Dónde ocurre? Ocurre en hogares de estrato 1, 2 o 3, 4 o 5, el que sea, de la ciudad de Barranquilla. ¿Dónde? Un lugar. ¿Ok? Listo. Pero ahora fíjense que nos vamos a trasladar de esta casilla que contextualizó cuál es el problema, a quién le ocurre y dónde le ocurre. Ahora nos vamos a ir hacia las causas. Usted va a listar una, dos, máximo tres causas de ese problema. O sea, ¿qué origina ese problema? ¿Por qué la economía familiar se ha afectado? Entonces, la causa es el COVID. El COVID-19 es el causante del problema. Ah, pero ¿cómo así? Que el COVID, si el COVID es un microorganismo y no sabe de economía y él no intentó dañar la economía familiar. Lo que él es, ni siquiera es un microorganismo vivo. No tiene vida como un animal, como una bacteria. Es simplemente una partícula de proteínas, grasas y otras cosas que al hacer contacto con mucosas y no sé qué, se producen las células y produce problemas respiratorios, fibrosis a nivel pulmonar y demás. Fíjate, no tiene vida, pero toma vida de la vida de cada uno. Entonces, el COVID-19 afecta, es la causa de esta problemática que estamos trabajando, de la economía familiar. Listo, pero esto también puede tener, por ejemplo, pero la única causa de que nosotros estemos en una afectación de economía familiar no es simplemente el COVID. Otra cosa podría afectar nuestra economía, por ejemplo, nuestra falta de organización financiera, falta de planificación financiera, es decir, falta de ahorro, no ahorramos, no tenemos ahorro, no sabemos vivir sino el día a día. Todas esas cosas pueden ser causas de este problema, no solo el COVID-19. El COVID-19 es un agente causante de una problemática diversa, pero hay otras cosas que nos atañen necesariamente a nosotros. Nosotros somos los que estamos causando también esa problemática. Bien, ahora del otro lado de la cajita encontramos las consecuencias. Usted va a listar aquí, en este lugar, los principales efectos que trae si seguimos con este problema. O sea que lo que vamos a hacer es una relación causa-efecto, que es un tema que nosotros siempre hemos trabajado en metodología. Relación causa-efecto. ¿Qué causa este problema del centro? Tal cosa, que esto lo originó. ¿Y qué efecto va a tener si seguimos en lo mismo? Pues entonces usted pone aquí, ¿cuál sería las consecuencias que podría tener si la economía familiar se afecta? Ahí, ábrame el micrófono a alguien y me trate de decir qué creen ustedes le pasaría a alguien si la economía familiar se afecta. Alguien que me diga una opinión, se la valgo bien. Bueno, imagínense si mi economía familiar se ha afectado, ¿qué te crees que te va a pasar? Va a pasar hambre. Una de las consecuencias es que vayas a pasar hambre. Otra consecuencia, ¿cuál podría ser? Disolución de hogares. Se disuelven hogares porque el tema económico, más allá del amor, más allá del afecto, más allá de la unión familiar, termina afectando nuestra unión. Entonces, ese podría también ser una consecuencia nefasta si seguimos con el problema de la economía familiar.
Sí, la gente se desespera. Entonces los que viven, no, yo mejor me voy para donde mi mamá, porque ya el tipo no tiene cómo producir, o la señora que era la que producía ya no tiene cómo hacerlo. En fin, hay un deterioro en este caso de edad. Pero eso es un efecto, vamos a comprobar. Y lo otro que se supone esta metodología le aporta es lo que nosotros llamamos aportes. ¿Qué son los aportes o alternativas? Voy a poner así. O alternativas. ¿De qué? De solución a la problemática. Entonces ahí es donde juega la parte de ustedes, del investigador. ¿Qué es lo que ustedes proponen para solucionar el problema de la economía familiar? Pues a veces resolverlo para este ejemplo no es tan fácil, ¿verdad? Porque si yo me maniatado, mi economía familiar, mi hogar se ha venido abajo, producido, tengo ingresos. Una de las alternativas no es que vaya al gobierno a piedra, día, acción, también gubernamental en el que nosotros creemos debe responder por la situación. Ya les dije, hay una causa, ¿no? Y muchas de las causas pueden ser, aunque es muy maquiavélico decirlo, que no, imagínate, tengo que ahorrar, tuve que haber ahorrado cuando los sueldos que recibimos no son tan fuertes. Es para ahorrar, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Sin embargo, no todo está en solución de los juegos administrativos. O sea, no la responsabilidad directa debe caer sobre los cuerpos administrativos, en este caso el poder, todos los cuerpos colegiados que administran una institución. Entonces, aquí lo que usted expresa es una posible solución. Por ejemplo, la solución que yo daría, que no es necesariamente la que vaya a hacer, pero yo la propongo, es que se creen cooperativas familiares. Es una idea mía de verdad. Una cooperativa familiar. ¿Qué es una cooperativa familiar? ¿Cuántos miembros tiene tu familia nuclear? Cuando digo que es una familia nuclear, estoy diciendo la familia de donde tú vives, en tu casa, ¿cuántos son? Entonces tú dices, no, en mi casa vive mi abuela, mi papá y mi mamá, 3 hermanos y yo. Entonces, eso da 7 personas. Así es la composición de mi familia nuclear, de mi núcleo familiar. Pero hay otra familia que es una familia conexa, o sea, son mis familiares. Familiares son cuñado, etc. Eso compone una masa grande. ¿Cuántas personas, por ejemplo, la mía, mi posición nuclear, tiene en este momento solo 3 personas? Mi esposa, mi hijo y yo. Ese es mi núcleo familiar. Mi hija, yo tengo otra hija, mi hija tiene otra familia, pero ya la familia de ella la componen 4 personas. ¿Okay? Entonces, ella ya no es mi familia nuclear, pero hace parte de mi familia familiar. Entonces, nada más por descendencia mía aparecen aproximadamente, o relacionados conmigo aparecen 102 personas. Más, póngale usted unos 40 con cuñados y demás, etc. Eso te da un grupo para crear una cooperativa familiar donde todos ponen y todos comen. Y eso mejoraría mi propuesta de no tener problemas a nivel de hogar, a nivel del sustento diario. Si hiciéramos una cooperativa, se compraran cosas para el común, todos ponen una bolsa, hacen una vaca, se compra arroz, se compra lentejas, se compra todo tipo de alimentos que puedan sostener la economía. Entonces, aquí lo que yo voy a poner simplemente no es esto que dice aquí, expresa aquí una posible solución. Eso es lo que yo te estoy diciendo que era. Entonces, tú lo que pones aquí es, el aporte es creación, creación de una cooperativa familiar. Aquí tengo mi propuesta. Esta es mi propuesta
intentando darle solución a este problema. No a la causa, no a la consecuencia, sino al problema que mi economía se viene abajo. ¿Ok? Listo. Pero resulta que la intención de hacer esto es específicamente para un propósito. Es para describir el problema general. Es decir, esa redacción de 3 párrafos más 4, no sé lo que salga, que obedece a un tema que se llama la descripción del problema. Vamos a hacer esto. Que lo primero que va a hacer es titular en su trabajo el problema. ¿Sí? Y el problema tiene un ítem que se llama planteamiento del problema. Aquí. Vamos a ponerlo más grande con el problema. Este es el problema. Este sería el capítulo 1. Sería el capítulo 1 de un trabajo de metodología. Capítulo 1. El problema. ¿Okay? Vamos a hacer así. Y tenemos capítulo 1. Problema. Primer punto de eso. El planteamiento del problema. ¿Okay? Ahora, de ese planteamiento del problema, yo necesito describirlo. Descripción del problema. Y vuelvo a la cajita enseguida. Descripción del problema. ¿Qué es lo más complejo de este tema que se llama problema? Es justamente describirlo, porque si no lo describimos bien, no vamos a tener una formulación y un planteamiento correcto. Entonces, vuelvo a la cajita. La descripción del problema sale de esta construcción que yo hice aquí. ¿Cómo? De la siguiente manera. Para esto me sirvió. Yo empezaré de arriba para abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo si lo que quiero es trabajar un método que sea de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. ¿Cuál de los dos? Entonces, como la problemática ocurre en mi casa, pero yo después quiero comprobar si en otras casas de mi misma composición social pasa lo mismo, entonces yo lo haré como inductivo. O sea, primero miro lo que pasa en mi casa y después compruebo lo que pasa en otros lugares. Entonces, bajo esa premisa, entonces yo empezaré hablando es dónde ocurre. Entonces, ¿dónde ocurre? En la casa, ¿verdad? En el lugar. Y ahí es donde yo empiezo. La composición de hogares, así empiezo yo a hablar. La composición de hogares de Barranquilla obedece a el tema de la estratificación. La estratificación implica que por cada composición de hogares, de acuerdo a sus ingresos, así estén estructurados. De esta forma, ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la composición de hogares de Barranquilla. Entonces yo estoy empezando a hablar de la composición de hogares. ¿Okay? Esa composición de hogares vale la pena rescatar. Ahora vas a hablar del tuyo, de la composición del estrato 3, 2, 1, el que tú seas. No nos vamos a sentir que porque yo soy 1 o yo soy 2, hay inclusive estratos que hablan de, los sociólogos hablan de estrato 0, pero estamos todos compartiendo una misma ciudad. Es decir, no es más barranquillero aquel que es de estrato 6 que aquel que es del estrato 1 o 0. Es barranquillero. Entonces, el estrato es lo de menos. Lo importante del estrato es la composición económica, cultural y social de ese componente. Entonces, en los hogares de estrato 1, 2 y 3, bueno, el 3 es un poquito ostentoso, ya empiezan a pensar como el 4 y el 4 como el 5 y el 5 como el del 6.
Y el del 6 como el del 1. ¿Cómo así? Sí, el del 6 quiere no paga nada, no sé qué, que toda la plata le quede nítida. Que cada uno de esos estratos tiene una composición. Digamos que la mía sea el estrato 3. Entonces yo hablo del estrato 3. Los hogares del estrato 3 se han empezado a afectar, porque lo que va a describir un problema, en razón de una pandemia suscitada por un microorganismo llamado COVID-19, que ha permitido que la problemática de los hogares y de las personas que viven en el estrato 1 o 2 se ve afectado a causa de, no solo del COVID-19 y de una mala planificación del hogar. Esto de seguir así tendría como consecuencia, entonces tú te acuerdas de las consecuencias y dices, como las apuntaste ahí, ahora lo que vas a describir la consecuencia. Descomposición de los hogares, disolución de los mismos, es decir, lo que vas a construir es a partir de esta cajita más estos elementos un problema. Eso es describir un problema. Pero entonces las consecuencias podrían ser nefastas si se tiene en cuenta que esto podría llevar a la disolución de familias, descomposición de hogares. A pesar de lo descrito en estas tres casillas, surge la posibilidad de, ahora viene el planteamiento, de plantear la creación de una cooperativa familiar como elemento fundamental para la solución del problema expresado. Bueno, eso que yo les acabo de decir, que suena así muy simple, que lo dijo el profesor de su boca, en realidad no es tan simple, ¿no? ¿Por qué? Perdón, siento un audio, si por favor lo puede silenciar el micrófono para que no se filtren los sonidos, por favor. Sebastián, por favor, apaga tu micrófono, digo, para que no se filtre. O si tienes algo que decir, Sebastián Velilla. Sí, como no pago. Sebastián, tú pasas el cursor por abajo y ahí ves un microfonito, le pones allí, haces un clic y él se desactiva. Listo, Sebastián, eso fue. Muchas gracias, amigo. Bien, entonces, ahora sí ábranme el micrófono alguna persona para que me diga hasta ahora qué no ha comprendido o si comprendió o si quiere que precise algo, entonces este es el momento para que me digan, profe, explíqueme de mejor forma tal punto que no me quedó tan claro. De todas maneras, ustedes saben que esto queda grabado y vuelven a escucharlo. Alguien que tenga una inquietud o todo está bien o me pone un chat diciéndome, sí, profesor, está claro, hasta ahora no hay ningún inconveniente o explíqueme tal cosa. ¿Alguien? Ah, pero están tímidos hasta por el... Profe, Cuéntame, hasta mijo. el momento pues no. Hasta el momento pues nos ha brindado todos los temas con claridad. Pues para mí todo lo he entendido muy bien. Muy bien, Edwin. Muchas gracias. Claro, eso es lo que esperaba. Bien, y también a Johan que me está diciendo que está claro. Perfecto, bien, eso me agrada. Bueno, entonces ahora viene la parte de ustedes y es definir el tema. Definir el tema. ¿Con qué tema quieren trabajar? ¿Verdad? Porque yo estoy poniendo simplemente un ejemplo que es el COVID. Pero no, yo no quiero trabajar con el COVID, yo quiero trabajar porque en la empresa de mi papá está pasando algo, profe, que yo estoy viendo que mi papá llega estresado en el día a día. Y resulta que eso lo está poniendo amargado acá en la casa. ¿Qué puede estar pasando? Hombre, profe, lo que pasa es lo siguiente, que a mi papá le están haciendo mobbing. ¿Saben qué es mobbing? Les digo, mobbing, voy a escribir aquí, y vamos a ponerlo aquí. Mobbing. Esto que les estoy señalando aquí.
Mobbing significa presión que le hacen en el trabajo para que el hombre se aburra y se vaya de la empresa. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? No es simplemente el papá o a ti que estás trabajando. El mobbing, me están presionando. Lo que yo tengo que identificar, el mobbing es un tema, ¿no? Ahora lo que tengo que identificar si es un problema o eso es causado por algo. ¿Okay? Entonces, bien, yo lo diría que el mobbing es un problema, depende de cómo se vea, o es una causa, depende de cómo lo vea. Y eso es lo que quiero que lo entiendan. Entonces vamos a poner el caso del papá. Vamos a ponerlo aquí, el caso del papá. El caso del papá que tiene, que llega todo alterado a la casa y mal geniado porque la empresa le están haciendo mobbing, están haciendo mucha presión. Entonces, yo tengo que escribir aquí cuál es ese problema que yo he identificado. ¿Cuál es ese problema? Entonces, por ejemplo, miren para qué sirve esta cajita. Dice, el problema de la empresa es diferente al problema de la persona. La persona lo está viendo de una óptica y la otra. Y la persona, el trabajador, lo ve de otra. Pero digamos que yo me quiero concentrar en lo que le pasa al trabajador. Entonces, al trabajador lo que le pasa es que el problema es que está desmotivado, desmotivación. Está desmotivado. ¿Listo? Como algunos profesores desmotivados, tal, que yo siempre veo ahí, están hablando, y, ay, yo no sé qué, que ahora lo estoy pasando feo, que no sé qué. Está desmotivado. ¿Listo? El problema es desmotivación. Ahora, ¿a quién o a qué le sucede? ¿No? ¿O a quiénes? No, le sucede en este caso a empleados. Entonces usted nada más quita todo lo que dice clientes, proveedores, empresarios y personas y solo deja empleado. Ahí nada más queda la palabra empleado. Aquí también se quita todo esto y nada más lo que queda es la desmotivación. ¿Y dónde ocurre? Pues diga la empresa donde ocurre. En este caso, tu papá trabaja en la cooperativa XX, entonces usted pone ahí en la cooperativa XX, nada más, solo enunciarla. ¿Ok? Listo. Si quiere hacemos el ejercicio ahí para que vaya saliendo limpio. ¿No? Esto lo quitamos. Entonces, problema, desmotivación. Listo. ¿A quiénes o qué le ocurre? Aquí lo borramos. Aquí tenemos solamente a empleados. Listo. Nos quedó la Q de empleado. ¿Y dónde ocurre? Entonces ponga empresa cooperativa XX. ¿Okay? Listo. Así se presenta ya la primera cajita del empleo. Entonces es para decir, ¿qué problema hay? Desmotivación ¿de quiénes? De los empleados. ¿En qué empresa? En la cooperativa XX. Muy bien. ¿Qué lo está causando? Entonces usted dice, no, la presión, altos niveles de trabajo. Entonces, altos niveles de trabajo. ¿Ok? No, pero también es una cosa que se llama presión. Presión laboral. O sea, esta que está aquí, presión laboral. Listo. Otra, liderazgo autocrático. Bueno, no sé si han visto ese término. Autocrático significa es que hay una persona que es la única que manda y jode a todo el mundo. Eso se llama liderazgo autocrático. Listo. Cualquiera de esas tres cosas está llevando a que los trabajadores estén desmotivados. Ahora pasemos acá. ¿Qué consecuencias trae que esta gente siga presionando, lo ponga mucho trabajo, el tipo siga ordenando y fregando y la motivación o la desmotivación del empleado continúa? ¿Cuál creen que serían las consecuencias? Pueden ser varias, pero la más trascendental es la que uno pone de primero. ¿Cuál es la desmotivación? Primero, que en la empresa baja productividad. Vamos a mirarlo desde la perspectiva de la empresa. Ay, la empresa dice, esta gente está desmotivada, se me está bajando la productividad. Eso a nivel de la empresa. Pero como a mí lo que me interesa es el empleado, porque yo decidí que el trabajo lo voy a hacer con empleados. Entonces,
problemática de la desmotivación puede llevar a la deserción. ¿Saben qué es eso, verdad? Deserción de empleado. Esto es de empleados. Aquí está, deserción de empleados. Baja productividad, deserción de empleados. ¿Qué otra cosa le podría pasar a un trabajador que esté desmotivado? Además de la que produce poco, además que puede irse porque ya se pegó y puede también afectarlo en la salud. Listo, pero yo creo que con estas dos consecuencias es suficiente para abordar. Entre más cosas pongamos aquí, más tenemos que escribir. ¿Ok? Bien, ahora los aportes o la alternativa que yo planteo para la solución de la desmotivación. Entonces, mi propuesta sería creación de un programa de incentivos. ¿Ok? Creación de un programa de incentivos. Yo no me voy a poner a crear más cosas, sino un programa de incentivos, tanto para jefes como para empleados, para levantar la desmotivación. Pero ese programa de incentivos no se vaya a confundir, porque la idea de cuando yo creo un programa de incentivos no es que la persona ahora gane más y con eso se levanta. No, es que acuérdense que hay unas causas y la causa es, por ejemplo, le ponen mucho trabajo. Y entonces, si les van a dar incentivo, el trabajo en los altos niveles sigue. Y va a seguir la presión laboral porque como te estoy pagando, usted me responde, porque para eso le estoy pagando. Entonces, eso es presión laboral, sigue la presión. Entonces, creación de un programa de incentivos y tenemos que precisar que otra cosa. Y de incentivos y de regularización del trabajo. O sea que voy a ser justo con las personas y les voy a estudiar cuál es su presión, en qué consiste lo que lo hace sentir mal, y a partir de ahí entonces yo cambie los esquemas, le doy el trabajo justo, le pago lo justo, y si él me hace algo más, yo lo incentivo. Vale, pero no pago la presión. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto que está aquí. Entonces, con base en esto, yo ahora voy a escribir mi problema. ¿Ok? Ahora, quiero que asimilemos esta primera parte bien para hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio que usted va a hacer es construir una cajita como esta. Aquí arribita, aquí debería poner, me faltó aquí ponerle tema, 2 puntos. Entonces ya saben, tema. ¿Tema de esto cuál es? Si usted está mirando esto aquí, digamos que el tema de este puede ser la productividad empresarial o la motivación empresarial. Es decir, el tema general. A veces el tema es el mismo problema, pero no necesariamente lo es. ¿Ok? Listo, entonces lo que yo quiero que ustedes vayan a hacer, y es lo que voy a poner, no con prisa, no que ¡bum! Me van a hacer enseguida y lo voy a colgar y voy a poner ahí en la semana 7, ahí monte aquí la cajita esa. No, tampoco así. Lo que quiero es que la asimilen bien, la aprendan bien, porque mis queridos amigos y amigas, con esta herramienta usted aprende en una empresa a descubrir problemas, qué lo causa, qué consecuencias tiene, y usted ponga, vea, señor, usted le dice a su jefe, vea, jefe, estoy viviendo una problemática que está pasando en el departamento tal, que el departamento de compras está teniendo allí una fuga de elementos, problemas. ¿A quién les está ocurriendo? Al departamento de compras, a los empleados del departamento de compras, a los almacenistas. Entonces ya tengo los 3 elementos. Y la causa que he detectado, jefe, es, usted pone ahí, aquí la causa, ¿no? La causa que he detectado es que hay gente que se está tumbando las cosas. Y la consecuencia que puede tener es que el desabastecimiento del almacén, y eso va a llevar a que no tengamos el cumplimiento de suministro de elementos a los distintos departamentos. ¿Qué propongo yo? Yo propongo la creación de un sistema de inventario
que permita relacionar cada uno de los elementos que tengamos en el almacén. ¿Te fijas? Entonces ya eso te sirve en la empresa. Lo que yo te estoy enseñando no es simplemente para hacer un trabajo de estos llenos de letras y más nada, sino es que esto es una metodología que se puede emplear en la realidad. Fíjate. Entonces ahí ya tienes el primer elemento, la primera herramienta para trabajar una temática, para descubrir o definir un problema y luego definir cuáles son sus causas, sus consecuencias y el aporte que yo sugeriría podría pasar. ¿Esto para qué? Para que yo pueda, cuando me pidan un informe, sea para la empresa, entonces si es para la empresa, porque yo pueda describir el informe a partir de las características que tuvo ese problema. Pero si no es para eso, sino que es para la universidad, para que puedas hacer una propuesta de investigación, eso te va a servir para definir o describir el problema. Voy a ponértelo así para hacer el ejemplo de esta cajita. Dice, el problema es la desmotivación. Entonces, se pone a consideración de la comunidad el problema que está viviendo la cooperativa XX, específicamente en sus empleados, que es el tema de la desmotivación a causa, por un lado, de los altos niveles de trabajo a los que son sometidos los empleados. Y ahora, si quieres aquí, pones desmotivación del personal de tal, que es más preciso, si quieres definirlo. Entonces sigo describiendo la desmotivación que viven los empleados de la empresa XX del departamento tal a causa de los altos niveles de trabajo que imponen los jefes, lo que los lleva a una permanente presión laboral que probablemente tenga incidencia desde el tipo de liderazgo que está viviendo la empresa, como es el liderazgo autocrático. Lo que quiere decir que un jefe que presiona porque él quiere tener el control de todo. De seguir, en otra parte, de seguir la problemática de la desmotivación de los empleados, la compañía traería como efecto letal baja productividad, lo que implica pérdida de empleados, deserción de empleados, en fin, y deterioro de la compañía. Inclusive el nombre, una de las consecuencias puede ser el tema de la imagen corporativa, o sea, el impacto que deja la empresa en la comunidad. En esa empresa despiden empleados, en esa empresa aburren empleados, en esa empresa presionan, en esa empresa hacen mobbing, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, la alternativa también se está metida en el problema, se cierra con un paro. Todo lo anterior, y es plantearlo, todo lo anterior tendría una posible solución de crearse un programa de incentivos y de regularización del trabajo que permitiría la solución de esta problemática. ¿Se fijan, muchachos? Esto entonces es lo que uno plantea para primera mano describir una problemática. ¿Ok? Entonces, ustedes para la próxima clase que vamos a tener nosotros el día lunes, Dios mediante, ustedes van a participar con mostrar cuál es su temática, mostrar su cajita de QP. Todavía no van a describir, como yo les dije, apenas van a hacer la cajita esta de QP, de dónde, quién es, cuál es el problema, qué lo causa, cuáles son las consecuencias y cuáles son los aportes que ustedes hacen a la solución de una problemática que está basada en un tema que ya ustedes encontraron. Así como el ejemplo que yo les puse, pueden ver este video en varias ocasiones para que quede bien claro lo que ustedes van a hacer. Tengo fe, por lo que he visto que ustedes escriben bien, algunos he visto en buenas escrituras, ustedes sean posiblemente lo que le cuesta trabajo a una persona de séptimo, de noveno, que yo estoy viendo, enseñándoles proyectos de investigación, les cuesta trabajo porque nunca se los enseñaron. Y entonces, claro, ya más viejos,
es más difícil asimilarlo. Entonces, la próxima clase usted coge en un papel, en una hojita de papel blanco, en su cuaderno, hace las 4 cajitas, las del centro, las 2 de la izquierda y derecha y la de abajo, y allí escribe. De hecho, yo voy a, los que tengan computador, yo voy a poner ahora en la semana 7, voy a poner ese formato que acabo de hacer ahí, ese que dice aquí usted liste tal cosa, acá ponga tal cosa, bien, y usted lo va a reemplazar. Y me lo va a mostrar. Si no tiene el computador para hacerlo, usted lo hace a mano. Coge la hojita, la divide en 4 partes y pone, este es el problema, a quién le sucede, en dónde sucede, esta es la causa, esta es la consecuencia, y este es el aporte que yo creé. Lo hace en papel. Y en la próxima clase, cada una persona va interviniendo. Lo van a hacer, ojalá, así como tienen relaciones por redes, lo pueden hacer en parejas. ¿Okay? 2 personas hacen una cajita. Primero hace cada uno la suya y después se comparten con el otro y dicen, hombre, ¿sabes que definamos mejor esta? Y queda una sola. Esa sola me la van a socializar la próxima clase y de ahí ya seguimos con la descripción del problema. Pero primero la cajita que les acabo de enseñar a hacer. Bueno, hasta aquí voy a llegar en el día de hoy porque, como les dije al comienzo, tengo una reunión y ya me están aquí haciendo la señal de que ya está activada la reunión que voy a tener con la rectora, la vicerrectora y todos los docentes de la Corporación Americana para llevarles las inquietudes de ustedes, los estudiantes, en estos temas de la conectividad y demás. Bueno, cualquier pregunta en este momento, ¿quedó claro? Ahora sí, está bien explicado, ¿entendieron? Pueden abrir los micrófonos de uno en uno. Cámara dice, claro, me alegra, cámara, o vía chat. Marta también dice que está claro. ¿Quién más me dice? Sí, si alguien puede también abrir el micrófono, dice sí. Keila, Wendy, en fin, todas están diciendo que el tema quedó clarito. Bien, entonces ya saben, próxima clase, Shirley. Próxima clase. Traer la cajita, socializarla. Listo, Valentina. Socializarla conmigo por esta misma vía. No sé si de aquí a allá ya tendrán ustedes el manual de uso de la nueva plataforma Teams. Dicen que es versátil, la verdad todavía no la manejo muy bien. Sí podría ser yo una audioconferencia, así como la que estoy haciendo, pero en lo básico. Pero dicen que tiene para meter el archivo ahí sin que vaya al EVA directamente. Cuando termina la clase directamente te va para tu EVA y lo puedes abrir desde la cuenta que te den. En fin, tiene unas cosas que hoy quiero enterarme bien para que ustedes... De hecho, si tengo el manual que me lo mandaron de otras universidades, se los mando a ustedes por debajo de cuerda. Listo. Bueno, muchachos, agradecido con ustedes. Pasen la información a aquellos muchachos que no tengan acceso a estas cosas. Díganle dónde está, explíquenle lo que hemos hecho, invítenlo a que participe para que esto fluya y de aquí en adelante podemos presentar al final un método de trabajo que es válido para ustedes y que lo van a recordar ya nuevamente en 7º y en 9º. Bueno, gracias y si hay una inquietud, estoy abierto. Bueno, listo. Entonces quedamos así. Voy a conectarme entonces con la otra reunión y les socializaré por el grupo de WhatsApp lo que ahí salga como resultado. Listo. Buenos días a todos. Cordial saludo.